Tenían razón nuestros padres cuando ponían a prueba nuestra paciencia al obligarnos a no tocar el agua durante horas después de comer. ¿Está este sufrimiento infantil justificado? ¿De verdad muere gente por cortes de digestión o es una leyenda urbana? Voy a profundizar en el famoso corte de digestión para responder a estas y muchas otras preguntas que te hayas podido hacer sobre este asunto tan veraniego como las plagas de Medusa y las olas de calor. A ver, ¿existe realmente el corte de digestión o es el equivalente al hombre del saco de la piscina y la playa? Para empezar, hay que tener en mente algo muy básico que la cultura popular se ha empeñado en inculcarnos erróneamente: el corte de digestión no existe como tal. Es decir, sí que hay gente que muere todos los años en las piscinas y en la playa por darse un chapuzón, en ocasiones, después de comer. No obstante, no es un corte de digestión lo que ocurre, pese a que pueden aparecer vómitos. La digestión suele seguir funcionando tan campante. Lo que ha ocurrido realmente es el síndrome de hidrocución. El síndrome de hidrocución consiste en un shock termodiferencial que provoca la pérdida súbita de conocimiento o la muerte directa de la persona al sumergirse en el agua, y no es necesario que entre agua en los pulmones para que se produzca. ¿Por qué se produce el síndrome de hidrocución? Cuando una persona se zambulle en el agua se dan una serie de reflejos involuntarios y normales en distintos sistemas del cuerpo humano como una adaptación al ambiente marino durante el buceo. A todos los mamíferos les ocurre en mayor o menor medida, especialmente a los mamíferos acuáticos, como los delfines, y los seres humanos también lo manifiestan, aunque no de forma tan evidente. ¿El sentido de estos reflejos? Mantener el organismo vivo durante más tiempo bajo el agua al disminuir el gasto energético, se alarga así el tiempo necesario para la próxima respiración de oxígeno. La idea está muy bien y tiene su sentido evolutivo. El problema ocurre cuando estos reflejos se vuelven extremos hasta el punto de causar la muerte. El hecho, además, de estar haciendo la digestión puede empeorar aún más el resultado final de estos reflejos. Detrás de la hidrocución encontramos al mecanismo llamado reflejo de inmersión, que es un reflejo cardiovascular. Por el mero hecho de sumergir la cabeza en agua, la frecuencia cardíaca disminuye bruscamente y se produce la contracción de los vasos sanguíneos más superficiales, de la piel, sobre todo, para que el cerebro tenga un aporte preferencial de sangre. En individuos adultos este reflejo no se nota mucho, pero en niños suele ser bastante potente. De hecho, se han informado de bastantes casos por muerte súbita en niños debido exclusivamente a un reflejo de inmersión extremo que provoca alteración del ritmo cardíaco o directamente una parada cardíaca. La diferencia de temperatura entre el agua y la persona influye en el reflejo de inmersión. Cuanto más fría esté el agua y más elevada la temperatura corporal, mayor es este reflejo, puesto que otra de sus finalidades es conservar la temperatura del sujeto. Así, al contraer los vasos sanguíneos de la piel, la transferencia de calor se minimiza. En ese sentido, el riesgo de hidrocución es evidente cuando, por la exposición al agua fría, la temperatura del cuerpo desciende 5 grados Celsius o más rápidamente. El siguiente fenómeno que puede estar o no implicado en la hidrocución va a ser la digestión. Consiste en un conjunto de procesos que tienen como fin la obtención de nutrientes a partir de los alimentos. Paradójicamente, cuando nos referimos de forma cotidiana a hacer la digestión no nos referimos a todo el proceso, sino solo a aquel que se produce en el estómago y que puede durar desde minutos hasta 5 horas. Depende del tipo de comida bebida y la cantidad que se ingiera. Cuando hacemos la digestión el estómago recibe los alimentos, segrega enzimas que los degradan y va haciendo una mezcla de todo, como si fuera una hormigonera, gracias al importante componente muscular que posee. Cuando ha terminado, el contenido del estómago se vacía en el intestino delgado. Durante todo este proceso, el estómago necesita gran cantidad de oxígeno, que no tiene otro remedio que tomarlo de los vasos sanguíneos. Por esta razón, cuando estamos haciendo la digestión, los vasos del aparato digestivo se dilatan y reciben mayor flujo sanguíneo, para favorecer el proceso. Como consecuencia de ello, en otras zonas del cuerpo, como puede ser el cerebro, reciben una cantidad menor de sangre.
No es casualidad que tras comidas copiosas nos entre sueño, de ahí la famosa siesta, o nos cueste concentrarnos. Los altos niveles de glucosa en sangre inducen el sueño, al actuar a través de intermediarios en el cerebro inhibiendo el estado de alerta, porque el aparato digestivo tiene preferencia en esos momentos. Además, la temperatura corporal aumenta durante el proceso de digestión debido al efecto termogénico de los alimentos. Este incremento de la temperatura del cuerpo es aún más importante si la comida es copiosa y abundan los alimentos calientes. Así pues, la hidrocución puede darse únicamente por un reflejo de inmersión extremo, pero la digestión, especialmente tras una gran comilona, puede favorecer que se desencadene, ya que el cerebro recibe menos oxígeno durante este proceso y la temperatura corporal puede ser más alta. ¿Y cómo saber si le está ocurriendo a alguien el síndrome de hidrocución? Básicamente, puede darse dos situaciones extremas con un síndrome de hidrocución, que se produzca una súbita disminución de la frecuencia cardíaca por el reflejo de inmersión que, junto al proceso de digestión, provoca un insuficiente riego sanguíneo del cerebro dando lugar, en el mejor de los casos, a palidez, visión borrosa, mareos y vómitos y, en el peor, a una pérdida del conocimiento o síncope. Si la persona desmayada se encuentra en el agua y nadie a su alrededor la rescata, es probable que muera ahogada, que aparezca un reflejo de inmersión que provoque una arritmia grave o una parada cardíaca súbita, con muerte instantánea. Realizar rápidamente maniobras de RCP en estos casos podría salvar la vida a algunas personas. Las probabilidades de que estas situaciones se den son muy bajas, pero existen. Dependerán de los factores propios de la persona, su edad, su temperatura corporal, si existen ciertos problemas cardíacos previos. Y de los ambientales, la temperatura del agua, si la inmersión en el agua ha sido súbita, si se ha hecho ejercicio físico previamente, la cantidad de comida y el alcohol consumidos, para que se termine dando o no. Quizás ahora te estés preguntando cuándo es recomendable bañarse después de comer. Pues depende, la medicina no es una ciencia exacta y es prácticamente imposible definir cuándo existe un riesgo cero. Hay que tener en cuenta que una comida copiosa puede incrementar el riesgo de padecer una hidrocución, pero no lo debería provocar por sí sola. Además, las hidrocuciones pueden ocurrir sin que se haya ingerido nada antes. Por tanto, no es necesario esperar para darse un baño tras una comida, especialmente si la comida ha sido ligera, el agua está caliente y si se siguen una serie de recomendaciones al bañarse. En honor a la verdad, debo decirte que no existe ningún estudio clínico que nos permita conocer la utilidad real de esperar tras las comidas para bañarse, ni tampoco sabemos cómo influye el hecho de haber comido con la aparición de la hidrocución. En la cultura popular, se suele decir que es recomendable esperar entre 1,5 o 2 horas tras las comidas para bañarse, como recomendaba el propio Ministerio de Sanidad y Cruz Roja hace un tiempo, pero lo cierto es que no es una cifra respaldada por estudios clínicos, simplemente porque no existen. De hecho, en ocasiones puede ser contraproducente hacer esperar a los niños tras las comidas, para darse el baño si en ese tiempo hacen ejercicio o se exponen al sol, lo que puede involucrar la diferencia de temperatura cuando entren al agua. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que tras las horas de las comidas la intensidad solar es muy alta durante el verano y es, de todas formas, recomendable evitar el sol en estas horas centrales del día para disminuir el riesgo de quemaduras solares, insolaciones y golpes de calor, así que estar a pleno sol del mediodía para después tomar un chapuzón puede no ser una buena idea, independientemente de lo que hayamos comido antes. De todas formas, si queremos extremar las precauciones, con 1,5 o 2 horas de reposo tras las comidas antes de un chapuzón debería ser suficiente para estar tranquilos, aunque probablemente sea una espera innecesaria en la absoluta mayoría de los casos. Como por ejemplo, si el agua está caliente, ¿cuáles son las recomendaciones generales para evitar la hidrocución? No zambullirse de sopetón en el agua, especialmente si antes se ha hecho ejercicio físico o se ha estado al sol y o el agua está fría.
Es recomendable introducirse poco a poco en el agua para que el cuerpo se vaya acostumbrando, echándonos agua antes en piernas y brazos. También es aconsejable evitar grandes comilonas y consumo de alcohol antes del baño. Por último, si se ha hecho ejercicio físico antes o se ha estado expuesto al sol, lo ideal es tumbarse a la sombra para que la temperatura corporal vaya bajando antes de entrar al agua y así la diferencia de temperatura no sea tan brusca.